Muy buenos días. Buenos días, ¿Cómo estás? Santi. Muy bien. Vamos a empezar hablando, si te parece, Juan Antonio, de ese sistema de equilibrio en relación al ser humano. ¿Cuál sería o qué es el sistema de equilibrio en el ser humano? Muy bien. Debemos de entender, sobre todo, que el concepto de movimiento, de movilidad, es relativo a todo lo que existe, a todo lo que vive. Quiero decir, todo está en movimiento. La sangre está en movimiento. La respiración está en movimiento. Los órganos internos tienen su movilidad particular, porque si no se colapsarían y no podrían ejercer su función. Mi cuerpo tiene movimiento, mi mente tiene movimiento, el pensamiento siempre es constante, en mayor o menor medida. Esto significa que, en primer lugar, para que exista salud, debe de haber también un movimiento continuo y equilibrado. En el momento que se altera esa movilidad, se produce un estancamiento, ya sea a nivel del pensamiento. Por ejemplo, imagínate una persona que se mantiene en una idea obsesiva. Eso es una inmovilidad, porque el pensamiento no fluye. Muy bien. Y me imagino que al no fluir el pensamiento, no fluye la sangre, los órganos funcionan de otra manera, ¿no? Tú ya sabes muchas cosas. Porque me has enseñado muchas. Muy bien, efectivamente. Entonces, de esto nos vamos a ocupar ahora, como tú bien dices, Santi. Existe una relación entre el pensamiento, las emociones y los órganos internos. Sí. Entonces, volviendo al ejemplo que teníamos, si un pensamiento se estanca, por ejemplo, empieza a darle vueltas a una misma cuestión y no sale de ahí, nos obsesionamos, se produce un estancamiento, se produce una ruptura en esa movilidad. De la misma manera, si tenemos un disgusto importante y si nos queda anclado en el estómago, que incluso puede llegar a producir un corte de digestión, la sangre que hay en el estómago no se va a poder mover adecuadamente, porque el órgano en sí, el estómago en sí, va a perder movilidad. ¿De acuerdo? Entonces, vuelvo a repetir, el movimiento es importantísimo, el movimiento adecuado, ¿de acuerdo? Porque la vida es movimiento, la muerte es lo contrario al movimiento. O sea, ya partamos de esa base, ¿no? ¿Y esto tiene algo que ver con el sistema inmunitario o no tiene nada que ver, Juan Antonio? Pues mira, magnífica pregunta, Santi. Sí tiene que ver y mucho. Vamos a ver. Una cosa es el sistema inmunológico o inmunitario o defensivo, tal y como lo conocemos en Occidente. Que es cierto. Es decir, cuando yo hablo de Occidente o de Oriente, de la medicina alópata o la medicina china, las dos son verdad. Lo que pasa es que cada una se ha ocupado de un aspecto diferente del ser humano. ¿De acuerdo? Entonces, en Occidente, sí, el sistema inmunitario pues lo relacionamos con el sistema defensivo interno, los glóbulos blancos, ¿verdad? Que si viene cualquier virus y penetra el cuerpo, van a luchar contra él, sistema inmune. Sin embargo, para la medicina china esto va mucho más allá. Fíjate, nosotros damos una importancia capital a la respiración. En medicina china. En medicina china. Porque la respiración está relacionada con el pulmón. Cuando en las artes marciales se empieza el entrenamiento, lo primero que te enseñan es a respirar. Porque existe una energía que nos llega a través del aire, ¿vale? La energía respiratoria, que va a fortalecer directamente el campo defensivo, es decir, va a contribuir a fortalecer el sistema inmunitario. O sea, cuanto mejor respiramos, mejor están nuestras defensas. Exacto, porque ese oxígeno es el primer alimento, la primera nutrición que capta el cuerpo. Esa nutrición del oxígeno se va a combinar con la de los alimentos, ¿vale? Y en conjunto nos van a fortalecer. Por lo tanto, una persona que respire mal, deficitariamente, es muy difícil que tenga un sistema inmunitario fuerte. Pero va más allá, como digo.
El pulmón, como digo, está relacionado con la energía defensiva, y esa energía defensiva para nosotros sería Wei Qi o Zen Qi. Esa energía defensiva se va a localizar sobre todo a nivel de la piel. ¿En la piel? Curioso, ¿verdad? ¿Por qué? Yo he dicho que todo tiene que estar en movimiento. Vale. La energía defensiva que parte de la respiración se va a localizar fundamentalmente a nivel de la piel porque es la primera barrera defensiva del cuerpo. Claro. Cuando viene un golpe de viento frío, si tu energía defensiva, si tu pulmón está fuerte, va a rechazar el frío, no va a penetrar en ti. Pero si tu primera defensa, que es esta Wei Qi, está débil, porque respiras mal, porque estás como fuere, ese frío va a penetrar en el cuerpo. Y entonces se va a establecer la segunda línea de defensa. ¿De acuerdo? Cuando se crea la infección, sí, por ejemplo, un ataque al pulmón, ya con flema, con pus y tal, entonces lo que conocemos como sistema inmunitario, glóbulos blancos y tal, va a entrar en acción. Ya. Pero esa sería la segunda barrera defensiva. La primera se localiza a nivel de la piel. Esto es importantísimo porque, por ejemplo, en las artes marciales, es un ejemplo muy claro, la gente se sorprende de que un señor pueda partir un ladrillo con el puño y no hacerse daño. A mí me ha parecido siempre de ciencia ficción. Pues te lo voy a explicar. Vale, he dicho que esa energía defensiva se localiza a nivel de la piel. El entrenamiento en artes marciales se basa sobre todo, en principio, no como lo hacen aquí, en principio, en la respiración. Se pasan años trabajando con su respiración para crear una energía defensiva superficial muy fuerte. Tan fuerte que se puede condensar de tal manera que cuando pegas con el puño, esa capa superficial de energía pega antes que tú. Es decir, por eso no duele. Por eso no duele. Y tú le ves el puño y no lo tiene ni colorado. Intacto. Intacto. Y ha partido una fila de ladrillos. No pega él. Pega él y la Wei Qi. Pega él y su energía defensiva. Su energía defensiva. Una persona va caminando está como más allá de la piel. Muy bien, está, ¿no?, justamente encima de la piel. Encima de la piel. Primera barrera de defensa. ¿Dónde colocarías tú la guardia en un castillo? La guardia en un castillo, pues donde se coloca, ¿no? ¿O lo hacen mal? La colocarías en los muros, ¿no? Claro, donde están habitualmente. Exacto, en el externo. Sí. Porque tienen que defender las murallas. Pues tienen que defenderlo de dentro, claro. ¿Dónde va a poner el cuerpo la primera barrera defensiva? Pues fuera de. Pues ya está. Fíjate qué simple. Qué sencillo esto, ¿eh? Qué lógico, sí, y qué bonito. Pues es así. Tenemos que hablar también de emociones, sí. Y yo sé, porque en otros encuentros, ya tú lo has destacado aquí en la radio, lo que la emoción, el pensamiento puede, bueno, pues causarnos problemas serios de salud. ¿Están realmente relacionados el pensamiento, nuestras emociones con los problemas físicos? Pues mira, sí. Sí, y además no imaginas cómo. Yo siempre digo que un problema puede tener varias causas, ¿no? Lo que vamos a explicar es una de ellas. Por ejemplo, la ira, es decir, la rabia, está íntimamente relacionada, esa emoción, con el hígado. Es decir, el hígado como tal, además de su fisiología, que es depurar la sangre, lo que todos sabemos, ¿no? Todos sabemos que hace el hígado, sí. Bien. Además, tiene otras funciones. Sí. Entre ellas, almacenar sangre, propulsar, distribuir sangre y mantener la calma. Es decir, cuando un hígado está relajado, la persona está relajada, porque la emoción que surge es la relajación. Digamos, sería la voluntad y el equilibrio, ya. ¿de acuerdo? Sí.
Pero cuando entramos en ira, sobre todo ahora en primavera, cuando entramos en ira, el hígado se satura. Como no sabe qué hacer con esa ira, si se mantiene en el tiempo, no estamos hablando de un cabreo puntual. Ya, que nos cabreamos todos y esto es casi irremediable a veces. Exacto, me cabreo, se me pasa, perdón, está. y no sucede nada. Pero si me mantengo en el cabreo, eso... El problema aquí es mantenerlo en el tiempo. Eso es. Estamos hablando ya de la pérdida de movimiento. Si yo me mantengo en el tiempo en el cabreo, voy a crear un estancamiento a nivel emocional. Y ese estancamiento a nivel emocional va a crear un estancamiento a nivel del hígado. Vale, y ese estancamiento a nivel del hígado, Sí. al mismo tiempo va a seguir alimentando el estancamiento emocional. Ya. Por lo tanto... O sea que se me mete como una especie de bucle. Exacto. Exacto. Es un círculo vicioso. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Si la persona no puede salir de esa situación y el hígado no sabe qué hacer con esa energía, con esa energía emoción, negativa, digamos, sí. se la va a mandar al corazón. Y el corazón va a entrar en taquicardia. Es decir, el corazón intentando librarse de esa tensión, claro. va a empezar a llamar la atención. A latir más rápidamente intentando deshacerse de esto. Claro. ¿No? Entonces, claro, es cuando a la persona se le pone la cara roja, las orejas rojas, ¿verdad? Y empieza a desvariar, si lo llevamos al extremo. Ya. Esto sucede muchísimo en primavera-verano. ¿Y por qué en estas épocas de cambio? Porque según la medicina antigua, la primavera activa la sangre. La sangre altera. Que dice un refrán popular. Exacto. Y hemos dicho que la sangre guarda relación fundamentalmente con el hígado y con el corazón. Y con el corazón. Ya está. Entonces, si esa persona, insisto, tiene un cabreo en primavera, le va a hacer posiblemente más daño que si lo tiene en invierno. ¿Vale? Porque va a afectar al órgano que está relacionado con esa estación. Con esa estación. Muy bien. Sí. Entonces, ese órgano que está relacionado con esa estación se lo pasa al corazón, que ya sería más del verano, ¿verdad? Y va a entrar en taquicardia y el pensamiento se te va a ir. Es decir, es cuando la persona no coordina. ¿Eh? Es cuando te pones muy nervioso y no das pie con bola. Y no das pie con bola. ¿Verdad? Sí. Entonces, si te observas y te ves la cara roja, sobre todo los pómulos, nariz, tal, empieza a pensar que ahí hay un problema. En lo que os estoy diciendo. Yeah. ¿De acuerdo? Exactamente igual que cuando veas los ojos inyectados en sangre, es decir, esas venitas. Mira, cuando una persona se pone iracunda, se cabrea de verdad. Eso que dice, uff, mataría a alguien, ¿no? Sí. ¿Por dónde saco yo esto? Exacto. Si te fijas en los ojos, generalmente la zona blanca está llena de capilares, como venitas rojas. ¿Y eso por qué? Porque hemos dicho que el hígado es almacén de sangre. Sí. ¿Vale? Entonces, cuando el hígado está saturado, va a mandar sangre. Va a intentar librarse de eso, expulsando energía. Y la manda a cualquier sangre. sitio, claro. Pero los ojos tienen una conexión directa con el hígado. Ya. Por lo tanto, mirando a los ojos de una persona, se pueden ver muchas cosas. Una de ellas es lo que te digo. Cuando una persona está cabreada, pero el blanco de los ojos sigue siendo blanco, no hay tanto peligro. El peligro es cuando aparecen las venitas rojas y, ¿no? Cuidado. Esa sensación, sí. Cuidado. Ese ya está iracundo. Ese está que muerde. O sea que hay que cuidarse especialmente en esta época del año en la que estamos a punto de llegar, ¿no? La estrenamos esta semana. ¿Y cómo nos podemos cuidar en este momento? ¿Podemos hacer una previsión nosotros, Juan Antonio? Partiendo de la base de que es algo general, ¿verdad? No cabrearnos sería. Es muy difícil. Pero bueno, yo os diría que os pusierais en movimiento. Pero literalmente hablando. Literalmente, fíjate. Cuando te cabreas, hay un estancamiento. Si ese estancamiento se mantiene, va a romper por algún sitio. Entonces tenemos que liberarlo. Exacto. Si te pones en movimiento, sí, haces unas flexiones, te pegas 4 carreras, saltas, lo que quieras, ¿vale? Si te pones en movimiento, el hígado va a tener que mandar sangre al resto del cuerpo para poder atender a ese movimiento. Claro. Y lo vas a descongestionar. Entonces, si me cabreo, podría ser, claro,
es, si me cabreo antes de pagarla con el que tengo al lado, pégate una carrera. Llegas hasta la ribera caminando o andando como quieras. Y a la vuelta se te ha pasado, ¿verdad? Sí que es y cierto. te quedas tan contento. Y el otro más. A todos nos ha pasado llevar un día, pues a lo mejor especialmente estresante y tener algún problemilla y tal, e irnos a hacer ejercicio y cuando volvemos de hacer ese ejercicio se ha pasado todo, se ha quedado todo en la pista, en la cancha o en el paseo que hemos dado. Exactamente. Es cierto. Porque estar moviendo la energía y la sangre. Claro. ¿De acuerdo? Fíjate qué sencillo y qué efectivo. Ahora bien, cuando a pesar de hacer esto, se te repite una y otra vez y no puedes salir de ahí, entonces ya te aconsejo que te pongas en manos de un De un profesional. especialista, porque ahí es, digamos, la señal de alarma. Ahí es donde ¿no? nosotros podemos intervenir y regular lo que está pasando en tu interior para que eso no suceda. No vuelva a suceder. ¿De acuerdo? Pero eso ya son señales de alarma. Ya. Ujú. La Por línea ejemplo, roja. Sí, por ejemplo, mira, la primavera, insisto, es la estación del movimiento. Sí. ¿Verdad? Sí. Todo crece, aparecen las mosquitas, crecen las flores, tenemos más ganas de movernos, Una sensación de vida, nos enamoramos. Nos enamoramos. Y todas esas cosas. Todas estas sí. cosas, ¿no? Entonces, eso significa que en primavera lo natural es el movimiento, más que ninguna época del año. Si encima nos creamos un estancamiento, además de hacernos daño, vamos a ir en contra de la naturaleza de la estación, claro. con lo que el daño se va a acentuar. Ujú. Por lo tanto, primavera, movimiento. ¿Que te cabreas? Muévete. Movimiento. Muévete. Que ves que la cosa se alarga en el tiempo, ponte en manos de un especialista. Que vayamos a regular eso a tiempo antes de que llegue el verano y te pongas peor. Y te pongas peor. Porque el verano lo relacionas más con el corazón, Exactamente. has dicho. Sí, fíjate que nosotros el hígado lo relacionamos con el color verde, por ejemplo. Y el verde atiende más a la primavera. A la primavera. ¿Con qué color relacionarías tú el corazón? Con el rojo. Perfecto. Con el rojo. Pues el rojo para nosotros sería El máximo más fuego, más fuego. máximo fuego. Más verano. Exacto. Y el verano es la época que más calor hace. Si todo tiene sentido. Sí. ¿Vale? Ujú. Por lo tanto, si te cabreas en verano, tienes más posibilidades de que se te vaya la pinza también que en También. invierno. ¿De acuerdo? Porque estamos hablando de hígado primavera, corazón verano. Verano. ¿Eh? Nos quedan 2 minutos y a mí me gustaría preguntarte cómo nos protegemos de los demás, porque nos estás dando pautas para protegernos de nosotros mismos y ver cuáles son las señales de alarma y ver qué tenemos que hacer y cuál sería la forma de actuar, pero ¿cómo lo hacemos con los demás? Esto no lo podemos controlar. ¿Cómo nos afecta? Bien, vamos a 2 ver. minutos tenemos. Uf, Juan Antonio, madre es mía. nada. Nada, y es un tema que deberíamos de abordar. Sí, pues lo podemos abordar En- la semana que claro, viene sí, si en quieres. otro- Pero bueno, en- das algunas pautas. Vale, vamos a ver. Estamos hablando de energía y de estancamiento, ¿de acuerdo? Y estamos hablando de sistema inmunitario. Cuando una persona tiene el sistema inmune bajo, Sí. la primera barrera defensiva cae. La intención también es energía. Entonces, si tú estás débil y tienes enfrente a una persona Que te debilita más. que está fuerte y además tiene mala intención, por O sea, decirlo así, tóxica. o una intención tóxica, no vamos a llamarla mala, como tú dices, una Tóxica. intención tóxica o densa, te va a afectar. Pero te va a afectar porque esa intención va a llegar a ti y como está débil, va a penetrar en ti. Entonces vas a sentir como que te quitan algo. Esa sensación que hemos tenido en ocasiones que dices, bueno, pues he estado con esta persona, con aquella y me ha robado energía. Exacto, Esto sería. exacto. Eso es. Entonces, igual que para defendernos de un virus, tenemos que tener un sistema interno fuerte. Potente, sí. Para defendernos de la intención de una persona, que puede ser consciente o no, ¿de acuerdo? Tenemos también que estar con un sistema inmunitario externo fuerte. Fuerte. Y de esto tendrás que contarnos cómo lo hacemos, porque esto sí que me pierdo total. Nos tenemos que marchar porque llegan las noticias. Dinos dónde te podemos contactar contigo. Muy bien. Tu consulta. Sí, estamos en Santiago de la Ribera, Centro Aquest de Medicina Tradicional China y Osteopatía Avanzada. El teléfono es el 968 57 29 95 y el mío propio 654 69 4400.